Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, contestó Jesús, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús le miró y le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Hay algunos que dicen equivocadamente que por ahí escucharon este versículo bíblico y que dicen que Jesús fue el primer comunista porque le pidió a este hombre que vendiera todas sus cosas y que diera a los pobres. Esto es falso, mis hermanos. Aquí encontramos un hombre joven que confiaba ¿en quién? ¿En Cristo? ¿En Dios? No, confiaba en sí mismo y en sus propios recursos. Vino corriendo a donde estaba Jesús y se arrodilló ante él, manifestando un comportamiento inusual para un hombre de su clase. ¿Por qué? Porque era rico, y un rico no se arrodillaba ante cualquier persona. Además, todo parecía indicar que solamente consideraba a Jesús como alguien importante que le podía guiar espiritualmente, y le preguntó a Jesús, ¿cómo le dijo? Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El joven comprendía que le hacía falta algo en su corazón porque seguía estando vacío y que no podía ser llenado con ninguna cosa que había alcanzado en la vida. Él era rico, él podía comprar lo que sea, tener lo que sea, los esclavos que sean. Tal vez hasta una mujer hermosa podía conquistar debido a sus riquezas, pero seguía sintiéndose vacío, como hoy muchos millonarios que no sacian de tener dinero, que su Dios son las riquezas, que se postran ante el altar del dinero. Y vemos muchos, mis hermanos, ustedes los conocen, pero no venimos a hablar de ello. En su corazón seguía habiendo un vacío que no podía ser llenado, y lo que le faltaba a este hombre era la salvación. No sé si quieren abrir un poquito ahí, veo que todos están aquí, mucho calor. Y sí, yo siento mucho calor aquí, vamos a tener que editar esa parte. Bueno, a este joven le faltaba la salvación, o como él lo expresó, la vida eterna. ¿Y de qué sirve, mis hermanos? El Señor Jesús lo dijo, ¿de qué sirve ganar el mundo y el mundo entero en esta ocasión y perder tu alma? ¿De qué pueden servirnos todas las cosas que podemos tener en esta vida si no las vamos a poder disfrutar más allá de la muerte? La vida, mis hermanos, es tan corta, y este joven anhelaba perpetuar este estado más allá de la vida. Ahora, ¿qué concepto tenía de la vida eterna? Este hombre era un judío, conocedor del Antiguo Testamento, conocedor de la Torá. Por tanto, su concepto de la vida eterna la había tomado a partir del versículo de Daniel 12:2. El profeta Daniel escribió en su versículo 12:2, no lo busquen, hermanos, se los voy a decir. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confesión perpetua. ¿Qué quiere decir esto? Que todos somos eternos y que unos vamos a ser levantados para vida eterna con Cristo Jesús y otros para condenación eterna. Todos somos eternos, mis hermanos, no nada más nosotros.
La vida eterna, según este hombre, se asociaba con la resurrección de los muertos. Y como veremos más adelante, lo que este hombre deseaba era poder seguir disfrutando de la resurrección en lo que poseía en esta vida. Claro, este concepto pues va a ser atractivo para un joven rico, pero ¿qué tal para un hombre anciano, pobre y enfermo? Este joven rico pensaba que más allá de la muerte continuaría siendo joven y siendo rico. Qué agradable, ¿verdad? Que yo vaya a la vida eterna siendo joven y rico. Pero ¿qué hay para un anciano viejo y pobre? Sería trágico, ¿verdad? Pero podemos respirar tranquilos, porque como el mismo Señor explicó más adelante, la resurrección establecerá un nuevo orden en todos los niveles de la vida. Lo que parecía evidente es que para este hombre lo más importante de este mundo era lo venidero, o lo que pudiera llevarse de este mundo hacia el otro lado. Qué concepto tan mezquino de la vida eterna tenía este hombre. El Señor tenía que corregir este grave error, mostrando en qué consistía realmente la vida eterna. Y les pregunto yo, ¿en qué consiste la vida eterna? Juan 17:3 nos los dice. Juan 17:3 nos dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna, mis hermanos: conocer a Cristo y a quien lo he enviado. Amén. Pero como él pensaba que podía obtener la salvación, ¿cómo es que él la podía obtener? Resulta evidente que él creía que podía alcanzarla por sus propios esfuerzos. ¿Qué haré?, se preguntó. Tal vez tenga que hacer un último esfuerzo. Tal vez tenga que ayudar a cruzar a una viejecita la calle. Si veo una mujer pobre con una mano así, le voy a dar un billete de $100 y ahí me gano la salvación. Así es como este hombre pensaba. Él no tenía la seguridad de la vida eterna. Y esta ha sido siempre la inseguridad que acompaña durante toda su vida a aquellos que creen que la salvación depende de sus buenas obras. ¿Por qué? Porque nunca sabrán cuándo es suficiente, si hay que hacer otra, si lo que hice ayer fue suficiente, si llevarle un café caliente a un mendigo, con eso lo alcancé, o cuántos cafés más necesito llevar. Nunca van a saber cuándo es suficiente. Por eso la duda nunca desaparece. Como veremos más adelante, el joven pensaba que había cumplido todos los mandamientos, pero sin embargo él se sentía perturbado, sin paz en su corazón, lleno de ansiedad. Y ahí la pregunta: ¿qué más me falta? ¿Qué más puedo hacer? ¿Tengo que traerle más ofrenda al pastor? ¿Tengo que llevarlo a almorzar? Verso 18 de Marcos 10 dice: siguiente. Sí. ¿Por qué me llamas bueno? Ahí está. Ok. Marcos 18 nos dice, 10:18. Jesús le pregunta: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. De aquí se desprenden dos conclusiones, mis hermanos, fundamentales. La primera deducción es que el joven no era bueno. Por mucho que se esforzara, nunca lo va a hacer. Por mucho que nos esforcemos, ¿alguien aquí será bueno? Pregunto, ya que solo Dios es bueno. Si yo ayuno 60 días y le gano a Cristo porque él ayunó 40, ¿seré bueno? No, mis hermanos, solo Dios es bueno.
A partir de aquí, cuando vuelve a dirigirse a Jesús, simplemente lo llama, ya no lo llama maestro bueno, sino maestro. Ya le quitó el bueno. De esto deducimos que había usado solamente el término bueno con el propósito de hacer un cumplido al Señor Jesús. Pero, ¿por qué pensara realmente que Él fuera Dios encarnado? Él no lo pensaba así, ¿verdad? Y de aquí la falta de una comprensión de quién realmente era Jesús para Él. Y aquí surgen otras dificultades. Por ejemplo, la recomendación que Jesús le hizo para que vendiera todo lo que tenía y dárselo a los pobres. Esto, mis hermanos, no tendría la misma autoridad si el que lo ordenaba era un simple maestro. ¿Sí? El error de este joven es muy común en nuestros días. Muchas personas ven a Jesús como alguien pues notable, como alguien bueno, y piensan por esa razón que así el Señor se siente satisfecho y sobre todo halagado. Pero esto no es así, mis hermanos. Mientras no reconocemos todo lo que Jesús es, le estamos menospreciando. Estamos menospreciando diariamente al Señor Jesús. Ahora, la segunda cosa en la que también estaba equivocado era el concepto que tenía de sí mismo. Como hemos dicho al principio, él creía que para ganar la vida eterna había que ser algo más, otra cosita. En el fondo, él se creía bueno y pensaba que estaba ya a la altura de Dios y a lo que el hombre demanda. Pero eso el Señor tuvo que recurrir a la ley. ¿Para qué? Para que actuara como un espejo en el que se pudiera mirar este hombre y ver su pecado. Le preguntó Jesús: ¿los mandamientos sabes? Ella y el Señor citó los mandamientos que tratan principalmente de las relaciones con nuestros semejantes. Primera de Juan 4:20 dice: si alguno ama a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano que ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Verdad? Entonces la respuesta del joven no se hizo esperar. Todo esto lo he guardado desde mi juventud, maestro. No he matado a nadie, no robo porque soy rico. Pero, ¿ustedes creen que sería verdad? ¿Sería verdad? Nosotros los hombres, como él, nos resulta imposible creer que él siempre hubiera cumplido los mandamientos de la ley. Y el Señor ya había dejado claro que solo Dios es bueno. Seguramente el joven había hecho lo que muchos hacen. ¿Qué es lo que muchos hacen? Rebajar las exigencias de la ley de Dios hasta un punto en el que fuera capaz de cumplirlas. Pero aún así su propia conciencia no le dejaba tranquilo y le atormentaba. Y como él mismo dijo: sé que algo me falta. Ahora comenzamos con la imagen. Vamos a llevar una historia ficticia y vamos a ver la historia de Don Buenagente. Aquí tenemos a Don Buenagente. Vamos a ver esta historia ficticia de Don Buenagente. Tal vez haya quien consideren ser buenas personas, como ahorita lo preguntamos. Está bien. Pero si es tan bueno, esta persona, ¿creen que si por méritos propios o porque la gente sea buena, él consideraba que si llamaran a los buenos, él iba a ser el primero? A la hora que dice el Señor: vénganse todos los buenos, ahí va a estar en primer lugar Don Buenagente, en la primera fila. Así que, ¿qué les parece si entrevistamos a Don Buenagente? Vamos a entrevistar a Don Buenagente. Imagínense que ahora lo tenemos aquí o está allí, ¿verdad? Allí. Y le preguntamos: Don Buenagente, ¿has guardado los 10 mandamientos? Claro que sí. Ya lo dijo él, ¿verdad? Claro que sí. Le pregunto: ¿te parece bien si los mencionamos?
y vemos cuán bueno realmente eres, no hay problema, va a decir don Buena Gente, genial. Bueno, lo primero que le mencionaremos a don Buena Gente: ¿algún día has dicho una mentira? Bueno, pues ¿quién no ha dicho una mentira? ¿Verdad? ¿Quién no ha dicho una mentira en su vida? Bueno, y le preguntamos a don Buena Gente: ¿cómo se llama a alguien que dice mentiras? Mentiroso, ¿verdad? Bueno, sigamos con otro mandamiento de don Buena Gente: no robarás. ¿Alguna vez robaste algo? Así, aunque sea una cosita, don Buena Gente. No, don Buena Gente, pero si me has dicho que eres un mentiroso, ¿cómo te puedo creer que nunca has robado algo? Y dice: bueno, sí, creo que unos caramelos cuando era niño me robé de la tienda, ¿verdad? Me los eché a la bolsa, pero solo una vez. Bueno, ahora, ¿cómo se llama alguien que se roba algo? Ladrón, ¿verdad? Vamos con el siguiente mandamiento. Y le preguntamos a don Buena Gente: ¿alguna vez has adulterado? Es así, nunca le he sido infiel a mi esposa. Ahí sí, dice don Buena Gente, ahí sí, eso es fácil. Nunca he engañado a mi mujer. Lo estamos entrevistando a don Buena Gente, y por acá atrás pasa una chica con su pantalón bien ajustado, escotado, y está don Buena Gente aquí con la entrevista, y como que se le van los ojos, tuerce los ojos para allá y dice: oh baby, ¿verdad? Así nos dice don Buena Gente, ¿verdad? Se le van los ojos, se les tuerce el cuello, como que alguien le hace así. Bueno, Jesús dijo: cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Dice don Buena Gente: ¿y eso es verdad? ¿Qué dice? No tomarás, uno más, un mandamiento más vamos a preguntarle a don Buena Gente. Y dice este mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Don Buena Gente, ¿alguna vez has usado el nombre de Dios para maldecir? Se queda callado don Buena Gente y recuerda que ayer iba en su carro y por ir distraído, paz, le pega el coche de enfrente. ¿Qué dice don Buena Gente cuando le pega al carro? God damn it, que significa maldición. Y eso se llama blasfemia, don Buena Gente. Dios te dio la vida, Dios te dio el aliento y todo lo que tienes, y tú has puesto el nombre de Dios junto a la inmundicia. Así que por su propia confesión, don Buena Gente es un mentiroso, es un ladrón, es blasfemo y adúltero de corazón. Y eso que son solamente 4 de los 10 mandamientos. ¿Qué dice don Buena Gente? Bueno, no soy perfecto, ¿quién lo es? ¿Hay alguien perfecto aquí? De hecho, es peor que eso, mis hermanos. Digamos, y le preguntamos otra vez a don Buena Gente, si pudiéramos ponerle un chip en su cerebro y que ese chip grabara los pensamientos de toda una semana y después traerlos aquí a la congregación y poner todos sus pensamientos aquí en la televisión, y dicen: no, eso sería muy vergonzoso. No, eso no. Y dice don Buena Gente: bueno, pero comparado con toda la gente de allá afuera, pues soy inocente, ¿verdad? Bueno, eres mejor que ellos, pero el estándar de la otra gente, de la gente de afuera, no es el parámetro, mis hermanos, sino la ley de Dios. Además, incluso, ¿cuántos pecados creen que cometiera don Buena Gente por día? Todos cometemos pecados. Si él al menos comete 5 pecaditos, pongámosle la tarifa, ¿sí? Baja, 5 pecaditos por día,
En un año hace 1825 pecados. Y si don Buenagente llega a vivir 70 años, habrá quebrantado la ley de Dios 127,000 veces, mis hermanos. Y todos daremos cuenta por cada pecado en el día del juicio a Dios. Y dice don Buenagente, pero Dios me perdonará, ¿verdad? Bueno, ¿qué tal si intentamos eso en una corte de justicia, mis hermanos? ¿Qué tal si ya cuando va a dar veredicto el juez nos acercamos y le decimos, bueno, señor juez, pues sí violé la ley, tiene razón usted, pero no podríamos dejarlo pasar? ¿Sí? Usted sabe, ¿no? No podríamos dejarlo pasar. Solo un juez corrupto, mis hermanos, haría eso. Un buen juez diría, la justicia demanda que pagues por tu crimen. Y Dios no es un juez corrupto, mis hermanos. Él es un juez justo y santo que odia el pecado. Jesús advirtió que en el día del juicio todo el que haya pecado contra Dios justamente estará en un lugar terrible llamado infierno, de cual nadie podrá escapar por toda la eternidad. Y así como la historia de don Buenagente, mis hermanos, los judíos del tiempo de Jesús tenían ese mismo error y se conformaban con un cumplimiento externo de la ley, algo que reprendió Jesús duramente en Mateo 5, 21 y 22, que dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y que cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatu quedará expuesto al infierno de fuego. Amén. Por lo tanto, el joven creía que podía guardar la ley de Dios perfectamente, y de hecho que ya lo estaba haciendo desde que era joven. Yo guardé los mandamientos, Señor. Pero el Señor sabía que esto no era cierto. Marcos 10:21 Marcos 10:21 nos dice, entonces Jesús mirándole le amó. Pero ¿cuál era este significado de esta mirada de amor? Había mucha compasión en el Señor Jesús por aquel joven, en el que veía una extraña mezcla de fervor y de ignorancia. ¿Cuánto le faltaba al joven para tener la vida eterna? Podríamos preguntarnos. El Señor le contestó, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Tal vez podamos pensar que el Señor no vio mal al joven y después de todo le dijo, te falta solo una cosa. Ahora yo les pregunto a ustedes y me pregunto a mí, ¿cuántas cosas nos faltan a nosotros? Él pensaba que le faltaba una. ¿Cuántas me faltarán a mí? ¿Cuántas me faltarán por corregir? No sabemos, ¿verdad, hermanos? Al joven le faltaba una sola, le dijo el Señor, la única necesaria para tener la salvación. Recuerdo que en Hechos 16, 30 y 31, después de que hay un temblor en la cárcel donde está Pablo y Silas, el carcelero lleno de miedo le pregunta a Pablo y a Silas, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Cuántas cosas le dijeron? Una sola, la misma que le faltaba a este joven. La misma, creer en el Señor Jesucristo. Por supuesto se trataba de creer en el Cristo como a Dios, porque ¿quién más tendría la autoridad de ordenar algo semejante como lo que Jesús le pidió a este joven? Y también había llegado el momento cuando tendría la oportunidad de demostrar cuánto amaba realmente este joven a su prójimo, o tal vez amaba más a sus riquezas, hermanos, ¿verdad?
cuando las riquezas llegan a ser un pedimento para seguir a nuestro Señor, será preciso deshacernos de ellas. Mis hermanos, no es un pecado ser rico. El pecado es poner las riquezas delante del Señor. Mis hermanos, nunca debemos considerar que lo que tenemos es nuestro. Si tenemos un auto, una casa, si tenemos ahorros, mis hermanos, eso no es nuestro. Recordemos que solo somos administradores de los bienes que Dios nos ha dado. Y estos bienes los debemos utilizar siempre para su gloria. Ahora, aparentemente, si este joven vendía todo lo que tenía y se lo daba a los pobres, se quedaría sin nada, ¿verdad? Pero esto no era exactamente lo que el Señor le estaba diciendo. La realidad era que Cristo le estaba proponiendo cambiar esas riquezas temporales por otras que eran de mayor valor y además eternas, mis hermanos, eternas. Y es así siempre que damos para el Señor. En realidad somos enriquecidos, aunque aparentemente parezca lo contrario. Y como ya hemos dicho, el hecho de empobrecerse no iba a alcanzar para darle la vida eterna a este joven. Veamos ahora la sorpresa de cuando el joven se acerca a Jesús. Él estaba esperando y vino a recibir el consejo de un maestro. Tal vez alguien que le diera aprobación y dijera: vas muy bien, mi hijo, sigue así, continúa así y vas a alcanzar la vida eterna. Eso es lo que él esperaba. Pero lejos de recibir un consejo, lo que Jesús le dio fue un mandamiento: toma tu cruz. Toma tu cruz. Amén. El joven había planteado su salvación pensando en añadir buenas obras y méritos a su vida. Una obra más y ya me gano el cielo. Pero el Señor le indicó que lo que tenía que hacer era quitar, no añadir, sino quitar. Por el momento le había mostrado que sus posesiones materiales eran un obstáculo para que pudiera recibir la vida eterna y que por lo tanto debía deshacerse de ellas. Pero esto no es solo lo que debía de quitar. Tal como a continuación lo explica el Señor: toma tu cruz. Pero ¿qué significa el hecho de tomar la cruz? Porque esta expresión la conocemos. Toma tu cruz. ¿Qué significa? Tal como lo explica el Señor. En 3 ocasiones diferentes el Señor les dijo a sus discípulos que cuando se dirigía a Jerusalén era el lugar donde iba a morir. Y la primera conclusión es que para seguir a Jesús, mis hermanos, lo primero que tenía que hacer era identificarse con la cruz de Jesús. Porque uno no puede ser seguidor de Cristo y avergonzarse de la cruz del Señor. En segundo lugar, no era solo cuestión de identificarse con la cruz, sino que era necesario que el hombre tomara su propia cruz. Ahorita vamos a explicar todo esto, mis hermanos. Ahora bien, popularmente se utiliza la expresión: vaya, qué cruz me tocó a mí. ¿Sí? Vieran la esposa que tengo, qué cruz me tocó a mí. Ajá. Las hermanas dicen: ¿y qué cruz me tocó a mí con este hombre que no deja de tomar? Que no es responsable con sus hijos. ¿Qué cruz me tocó a mí? Esto lo usamos para referirnos a alguna prueba o sufrimiento por el cual una persona atraviesa. Pero en la Biblia, la cruz no era simplemente el lugar de sufrimiento, sino de muerte y de ejecución. Por lo tanto, el Señor le estaba mandando a morir. ¿Acaso Jesús estaba mandando al joven que le acompañara a Jerusalén para que muriera junto a él en otra cruz? ¿Eso era lo que Jesús le quería decir al joven? No,
¿Qué era, mis hermanos? No era esto. Lo que le quería decir es que para seguir a Jesús tenía que morir, sí, pero no físicamente, no que cayera muerto y lo enterraran, sino dar muerte, escúchenme bien, dar muerte a todo aquello que hay en nosotros que ofende y desagrada a Dios. Eso es tomar nuestra cruz. Amén. Dar muerte a todo aquello que hay en nosotros que ofende al Señor y lo desagrada. Eso es tomar nuestra cruz, hermanos. Pablo habla de esto en Romanos 6:11. No lo busquen. Dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es de esta manera como todos los días el Señor nos manda a cargar nuestra propia cruz. Marcos 8:34 dice: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ahora ya sabemos qué significa tomar la cruz del Señor. Amén. ¿Qué es? Dar muerte a todo aquello que sabemos que desagrada al Señor y que lo ofende. Eso todos lo sabemos, mis hermanos. Eso es seguir a Cristo y tomar su cruz. Este tuvo que ser un momento especial para aquel joven. Por un lado, él no se veía a sí mismo como una persona mala, alguien que tuviera que morir. Y por otro lado, el concepto que este joven tenía de Jesús no era tan elevado como para obedecerle en algo que solo Dios podía mandarle. Y es así como él se fue afligido y triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. Desgraciadamente, el joven rehusó el camino de la cruz. Había entendido perfectamente lo que Jesús le estaba demandando para que fuera un seguidor suyo, y lo rechazó. Decidió quedarse ¿con qué? Con sus muchas posesiones en lugar de Cristo. Tan lleno de entusiasmo como había llegado y se había arrodillado, y tan triste como se fue. ¿Qué había pasado? Hermanos, siempre nos va a llegar el momento de tomar una decisión, porque no es posible que elegir dos opciones. No se puede servir a dos señores. Seguir a Jesús es incompatible con tener otros dioses o otros ídolos. Cristo exige lealtad absoluta. Mateo 6:24 nos dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y aborrecerá al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Tal vez como muchos que están dispuestos a aceptar a Cristo y que haya ido a la cruz por sus pecados, pero de ninguna manera están dispuestos a morir ellos mismos a sus propios pecados. Sí, que vaya Jesús y que pague por mis pecados, pero mis pecados los sigo guardando dentro de mí y los sigo amando. No quieren aceptar que debe haber un arrepentimiento sincero antes que puedan ser recibidos por Dios y salvados, sí, por su gracia. Tal vez este hombre era uno de aquellos más que dicen confiar en Dios y en su gracia para salvación, pero al mismo tiempo siguen pensando que son buenas personas y que pueden hacer algo para salvarse ellos mismos. Marcos 4:19 nos dice: la semilla de la palabra había caído en su corazón, pero el engaño de las riquezas la habían ahogado. Desgraciadamente, su elección fue la misma de millones de personas de nuestro tiempo, y lo que hacen todos los días. Ellos habían rechazado a Jesús para quedarse con sus riquezas. Eso era lo que él quería. Sin embargo, no le produjo ninguna alegría. De hecho, ¿cómo se fue? Se fue triste. Una tristeza
que era un anticipo de la terrible angustia que le acompañaría toda la eternidad. Segunda de Corintios 8:9 nos dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Aquí el Señor nos da una muestra cómo Él no amó la riqueza aparentemente que podía tener y la cambió por pobreza. ¿Para qué, mis hermanos? Para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Pero no riquezas materiales, mis hermanos, que es lo que siempre estamos añorando, pensando cómo hacer más dinero, pensando cómo tener más poder. Jesús vivió la vida perfecta que nosotros jamás llegaremos a vivir. En la cruz el Señor tomó nuestro lugar, cargó nuestro castigo y derramó su sangre, mis hermanos, para satisfacer la justicia de Dios. Primera de Pedro 3:18 dice: porque Cristo padeció una sola vez por los pecadores, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, y al tercer día resucitó, venciendo la muerte, y hoy vive y ofrece perdón y vida eterna a todo aquel que en Él cree. O dice, perdón, no lo están leyendo ustedes, pero no dice aquí a todo aquel que haga una obra más. No dice así: a todo aquel que en Él cree. Efesios 2:8-9 nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, no por lo que yo pueda hacer, por regalar mi dinero a los ancianos, por llevarle medicinas a un enfermo. No, aunque eso está bien, pero eso no me da la salvación. No por obras, para que nadie se gloríe, para que yo no tenga que decir cuánto yo he hecho por esta iglesia, cuánto gasto yo y invierto en mi tiempo dando estudios bíblicos por 5 años. Ya me gané el cielo yo. No, mis hermanos, no es por obras, sino es por la gracia de Dios. Concluyo, mis hermanos. El joven rico se fue triste porque no quiso desprenderse de su ídolo. Imagen 3. Don Buenagente descubrió que no era tan bueno como pensaba. Y la verdad es que nadie es bueno, solo Dios, mis hermanos. Pero Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hoy, con amor, Él nos mira a todos y nos dice: imaginen delante de nosotros al Señor y nos dice: una cosa te falta. A cada uno de nosotros nos dice el Señor: una cosa te falta. No se trata de hacer más obras, sino de rendir el corazón a Jesús. Una cosa nos falta: rendir nuestro corazón a Jesús, mis hermanos. Así que hoy la pregunta es, y les vuelvo a preguntar como al principio: ¿serán tristes como el joven rico, confiándose en sí mismo y en su bondad? ¿O vendrán a Cristo con humildad, reconociendo su necesidad, y recibirán el regalo de la vida eterna? ¿Cómo quieren irse? Yo ahorita, en este momento, les vuelvo a preguntar:
¿hay alguna persona buena en este lugar? Cambiaron las cosas, ¿verdad, mis hermanos? ¿Hay alguna persona buena en este lugar? No hay ninguna persona buena. ¿Hay alguien que les falte una cosa? ¿Quiénes? A todos, ¿verdad? ¿Y qué cosa nos falta? Rendir nuestro corazón al Señor Jesús. Así como el joven rico, estamos en esa misma posición. Salir de aquí tristes o reconocer que necesitamos rendir nuestro corazón a Cristo Jesús, Señor nuestro. Mis hermanos, cierren sus ojos y levanten sus manos. Padre bendito, gracias porque esta mañana nos has hablado a nuestro corazón y podemos reconocer que no hay ninguna bondad dentro de nosotros, que no hay nada bueno en mí. David escribió: delante de ti soy gusano. Padre, reconozco como el joven rico que una cosa me falta, y no es una obra que tenga que hacer yo, es reconocer, Padre, que debo rendir mi corazón ante ti, reconocerte como mi Señor y Salvador, y trabajar en santidad todos los días para que un día pueda llegar y estar frente a tu presencia, en ese lugar donde no habrá más lágrima, ni llanto, ni dolor, en ese lugar donde el Señor ha prometido que toda lágrima que has derramado en este mundo, Él mismo enjugará todas tus lágrimas. Imagínense al Señor diciendo: ven, hijo mío, ven, hija mía, a mi presencia, porque en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Gracias, Padre, porque nos has hablado a nuestros corazones, porque nos has hecho ver la realidad, que no hay nada bueno en nosotros, y que tú nos amas no por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. Gracias, bendito Señor, porque semana a semana nos muestras en tu palabra el camino que debemos seguir, y hoy nos has dejado claro que una cosa nos falta, y es rendir nuestro corazón delante de ti. En el nombre de Jesús.